La primera figura que ella buscó fue un comandante que vivía orgulloso en una base montañosa. Su arrogancia era casi tan imponente como las cumbres que lo rodeaban, un monumento a su propia crueldad. Pero esa noche, la montaña trajo consigo algo más que nieve. Ella apareció durante una tormenta furiosa, una silueta espectral en medio del viento y los relámpagos. El comandante, un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que el mundo se doblegara, intentó defenderse. Sacó su arma, gritó amenazas que el viento se llevó. Pero todo fue inútil. El frío a su alrededor se volvió antinatural, insoportable. No era el frío de la tormenta, sino uno que nacía desde adentro, congelando sus huesos y paralizando sus músculos. Cayó al suelo, temblando, sin poder moverse, sus ojos abiertos de par en par por el terror puro. Ella se acercó en silencio, tomó sus botas militares, todavía relucientes, y se retiró tan silenciosamente como había llegado, dejando al comandante solo con el frío y su conciencia. El segundo en su lista era un médico, un hombre de ciencia que había pervertido su juramento para dedicarse a procedimientos especiales. En su consultorio impecable, con instrumentos que prometían curar, pero que él usaba para infligir dolor, creía estar seguro. Esa noche, al entrar y encender la luz, descubrió que no estaba solo. Ella ya estaba allí, sentada tranquilamente frente a su escritorio, como si fuera una paciente esperando una consulta. El pánico se apoderó de él. Al intentó gritar, correr, pero algo extraño sucedió. Su propia sombra, proyectada en la pared, por la luz que acababa de encender, comenzó a moverse por sí sola. Se estiró, se retorció, y pareció envolverlo como un manto oscuro y suave. No hubo dolor, solo una presión creciente que lo atrapó, dejándolo inmóvil en su propia silla, un prisionero en su santuario de tortura. Ella se levantó, tomó los elegantes zapatos de cuero del médico, y partió, dejando tras de sí solo el silencio y una sombra que había vuelto a su lugar. El tercer hombre vivía una vida engañosamente tranquila, dedicando sus días a cuidar un hermoso jardín. Las flores que cultivaba eran vibrantes, llenas de vida, un contraste macabro con la muerte que él había sembrado en el pasado. Cuando ella apareció entre sus rosales, él la reconoció al instante. El miedo en sus ojos era antiguo, una deuda que sabía que algún día tendría que pagar. La herramienta de jardinería que sostenía en su mano, un viejo rastrillo de metal, se oxidó en cuestión de segundos, desmoronándose en polvo rojizo. Al mismo tiempo, él sintió como la fuerza abandonaba su cuerpo. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre la tierra fértil que tanto amaba. La vida que cultivaba a su alrededor parecía burlarse de la vitalidad que se le escapaba. Sin decir una palabra, ella se inclinó, tomó sus zapatos de trabajo, manchados de tierra, y desapareció, dejando al jardinero marchitarse entre sus propias flores. El cuarto objetivo era el oficial que había ejecutado la orden directa contra Adler. A diferencia de los otros, él no vivía en el lujo ni en la negación. Vivía aislado en una cabaña remota, consumido por una culpa que lo carcomía día y noche. El recuerdo de lo que hizo era su único y constante compañero. Por eso, cuando ella apareció en el umbral de su puerta, no hubo sorpresa, solo una resignación sombría. Al verla, su cuerpo finalmente se rindió a la carga que su alma llevaba tanto tiempo soportando. Cayó al suelo, no por un poder externo, sino por el colapso de su propio espíritu. Su cuerpo simplemente dejó de responder. Ella se acercó, y en sus ojos no había ira, quizás solo un atisbo de una piedad fría y distante. Tomó sus botas gastadas sin decir una sola palabra, y se marchó, dejándolo a solas con el final que él mismo había estado esperando. Y finalmente, el último, el arquitecto de todo el dolor, el padre de Adler. Ahora un anciano, recluido en su mansión, pero con el mismo orgullo intacto que lo había llevado a sacrificar a su propio hijo. Cuando ella apareció ante él, en su biblioteca oscura y polvorienta, él la miró con un odio que los años no habían podido apagar. Con una voz áspera, murmuró que su único error fue no haberla eliminado a ella también, mucho antes. Ella lo miró, y por primera vez desde que comenzó su cacería, habló. Su voz era calma, pero cargada con el peso de décadas de sufrimiento. «Tu decisión», dijo ella, «me convirtió en lo que soy». No necesitó tocarlo. No hubo frío ni sombras danzantes. El hombre, al enfrentarse con la consecuencia viva de su crueldad, simplemente se agotó. Su corazón, cargado por su propia maldad, dejó de latir. Ella observó cómo la vida lo abandonaba. Luego, tomó sus zapatos, los más elegantes de todos, y se fue. Bajo un cielo gris, regresó al lugar donde todo había terminado
y comenzado. El monumento improvisado para Adler seguía allí. Con un cuidado infinito, colocó los 5 pares de zapatos alrededor de la pila de piedras. Y entonces, por primera vez, lloró. Lloró por Adler, por la vida que le arrebataron, por el amor que se convirtió en su eterno motor de justicia. Sus lágrimas no eran de tristeza, sino de liberación. La deuda estaba saldada. Pasaron las décadas, el tiempo, como siempre, siguió su curso, transformando las heridas del pasado en cicatrices en el paisaje. El antiguo complejo militar, escenario de tanta brutalidad, fue demolido. En su lugar, creció un pueblo pacífico, con casas pintorescas y calles tranquilas. En el centro de la plaza erigieron un memorial oficial, un lugar para recordar y asegurarse de que la historia no se repitiera. Pero algo extraño sucedía. Cada año, en el aniversario de la tragedia, aparecían nuevos zapatos junto al monumento. Zapatos viejos, botaus, militaris, calzado gastado de todo tipo. Nadie en el pueblo sabía de dónde venían ni qué significaban. Eran un misterio silencioso, un susurro del pasado. Solo un hombre conocía la verdad. Johannes Beck, el niño que una vez compartió un trozo de pan con ella, ahora era un anciano panadero. Su espalda estaba encorvada por los años de trabajo, y su cabello era blanco como la harina que usaba cada mañana. Cada vez que veía los zapatos, una mezcla de gratitud y asombro llenaba su corazón. Él sabía que ella seguía ahí fuera, velando por ellos. Una noche, mientras barría la entrada de su panadería, bajo la luz pálida de la luna, la vio. Una mujer joven, de pie al otro lado de la calle, iluminada por un resplandor plateado. No llevaba zapatos, y no había envejecido ni un solo día. Su rostro era el mismo que él recordaba de su infancia, sereno y eterno. Ella lo miró directamente, y en esa mirada, él vio el reconocimiento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», dijo él, con una voz temblorosa que apenas era un susurro. Ella le dedicó una sonrisa suave, una sonrisa que contenía la sabiduría de las edades y la calidez de un recuerdo lejano. Su voz llegó a él, no a través del aire, sino directamente en su mente. «Corre», Jonathan la miró, confundido, a donde la respuesta de ella fue simple, pero llena de significado. «A seguir viviendo». Y con esas palabras, su figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la neblina nocturna que se arrastraba por las calles empedradas. Jones se quedó allí, con la escoba en la mano, sintiendo una paz profunda. Y así, la leyenda continuó. La bruja de los zapatos silenciosos, la guardiana que nació del dolor, siguió protegiendo desde las sombras, eterna, serena, indomable, un espectro de justicia para los inocentes, un recordatorio silencioso de que algunas almas nunca pueden ser destruidas. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras leyendas. Hasta la próxima.